Perfecto. Bueno, bienvenidos a la última semana de clase del periodo 3. Me imagino que ya están cansados ya, pero bueno, falta poquito, queda esto y un periodo más para que termine el semestre y puedan descansar. Bueno, yo voy a recibir las evaluaciones de la semana pasada, estamos bien con eso. Como saben, siempre los miércoles más tardar va a estar la nota de la evaluación sumativa, junto también con el feedback del foro que ustedes están respondiendo, ¿ya? Y el cual quedó disponible a contar de hoy día en la mañana. Como estamos en la última semana, estamos un poco apremiados, entre comillas, por los tiempos, porque ya el siguiente periodo comienza inmediatamente la próxima semana. Me interesa que podamos cerrar la asignatura lo antes posible, y en ese sentido vamos a adelantar la evaluación de esta semana para el día viernes, ¿ya? Entonces, en relación a la estructura de clases que hemos tenido la última semana, esta semana vamos a cambiar un poquito, considerando que también el trabajo es un poco más extendido, también tiene un porcentaje mayor en la evaluación porque vale el 35% de la nota, considerando que es la evaluación final. Entonces, esta semana vamos a hacer un cambio. Hoy, en esta clase de hoy, vamos a ver los contenidos de la semana, que están obviamente muy relacionados con la evaluación sumativa de esta semana. Y el resto de la semana lo que yo voy a hacer es dedicarme a hacer las correcciones de dos de las tareas, que es el currículum y el perfil de LinkedIn, ¿ya? Entonces, en resumen, esta semana vamos a hacer solamente la clase de hoy, donde vamos a ver los dos módulos. La entrega va a quedar para el día viernes de esta semana, la última entrega. Y durante el resto de la semana, es decir, a contar de hoy día hasta el día jueves, yo voy a estar revisando sus trabajos. Ya va a ser más trabajo de construcción práctica más que de clase, ¿ya? Eso, y al final de la clase de hoy vamos a ver el resumen bien de la pauta de la evaluación de esta semana para que lo tengan claro, ¿ya? Qué es lo que tienen que finalmente, cuáles son los productos que tienen que entregar como evaluación de esta semana, ¿ya? Eso. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con, como les decía, hoy día vamos a ver el módulo 7 y 8, principalmente el módulo 8, que es lo que tiene que ver con la tarea que ustedes tienen que realizar durante esta semana, ¿ya? Esta es la presentación que está en el módulo número 7 y que tiene que ver de alguna forma con el nivel de comunicación estratégica que hemos estado viendo. Hemos pasado por varias etapas. Recuerden que las primeras semanas vimos como el tema de habilidades comunicacionales a nivel personal. Entonces vimos todo lo que tenía que ver con habilidades comunicacionales, tanto a nivel verbal, no verbal, escrito, oral, etc. La semana pasada también estuvimos viendo el tema cómo las organizaciones ocupan estratégicamente la comunicación para transmitir un mensaje, para llegar a cierto público, para fidelizar clientes, para posicionar nuevos productos, etc. ¿Ya? Y lo que vamos a ver esta semana, y que más allá de que sea el último contenido de la semana, también la idea es que quede como un producto para ustedes al momento en que inicien su búsqueda laboral, es lo que tiene que ver con la marca personal, o el personal branding, que es el concepto en inglés, ¿ya? Que tiene que ver en que nosotros vamos construyendo nuestra marca tal cual como lo hace una empresa, ¿ya? Y esa marca sea visible para los demás, y esa marca transmita nuestra imagen, la imagen que nosotros queremos proyectar, ¿ya? Obviamente para poder conseguir algún tipo de trabajo, y en el fondo siempre pensando en nuestra inserción en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, el concepto de marca personal que vamos a ver esta semana, y que ustedes tienen que trabajar en dos productos durante esta semana, se enfocan más que nada en que nosotros nos comencemos a vender, entre comillas, vender al mercado laboral como por una marca laboral que solo sea identificable para nosotros, en el sentido de que nos pueda diferenciar de los demás y que también proyecte cuáles son nuestras competencias, habilidades y también nuestras expectativas, qué queremos trabajar, ¿ya? Entonces, en función de eso, lo que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con algunos aspectos estratégicos de la comunicación, como para cerrar ese proceso y después pasar directamente a lo que tiene que ver la construcción de la marca personal, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver en estas siguientes láminas tiene que ver con las tendencias actuales en comunicación estratégica, ¿ya? La primera es la comunicación en 360 grados, que como su nombre lo dice, supone una comunicación que siempre está fluyendo, ¿ya? Recuerden que el proceso comunicativo siempre tiene incluido un proceso de retroalimentación, y que
Eso para la empresa es súper importante ahora, y que también tienen la capacidad de tener una relación mucho más cercana con sus clientes por básicamente las nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces, obviamente redes sociales o distintas plataformas tecnológicas le permiten a la empresa tener un contacto más directo con sus clientes o en general con su entorno, como se llama ahora, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste en esta visión de la empresa dentro de un sistema de comunicación en 360 grados? Entender a la empresa como un sistema vivo, ¿ya? O sea, que comunica, que cambia, que muta, que se va adaptando a los tiempos, etcétera, que cambia y que se relaciona con el entorno y que busca participación de las diferentes audiencias, ya no solamente sus clientes. Ya recuerden que también tiene que mantener una relación a nivel de Estado, a nivel de comunidad, a nivel del organismo público, etcétera, ¿ya? Con el objetivo de mantener un diálogo constante y permanente en el tiempo. ¿Ya? O sea, básicamente es una primera lógica de la comunicación estratégica en estos tiempos, esta visión de 360 que en el fondo le permite comunicarse e interactuar con el entorno de manera rápida y que tener acceso al feedback que el entorno también le entrega a la empresa si es que tiene que adaptarse o cambiar a algunos contextos. ¿Ya? Hemos visto varios casos durante el curso de la asignatura de empresas que han tenido que adaptarse a ciertos nuevos contextos y para eso es la comunicación estratégica, en el fondo, para recibir ese mensaje que le envía a su audiencia de que quizás la empresa tiene que cambiar su enfoque, se adapta y vuelve a comunicar este nuevo enfoque. ¿Ya? Por eso hablamos de una organización que asume una característica de un ente viviente que cambia. ¿Ya? Lo segundo, que obviamente tiene que ver con este proceso de comunicación estratégica, es cómo las redes sociales se han insertado en la estrategia de las empresas. ¿Ya? Como ya lo hemos visto, no solamente las empresas se comunican a través de los medios de comunicación masivos, como era antiguamente, televisión, radio, medios escritos, sino que eso queda un poco de lado y las empresas también, por un tema de costos, tienen la capacidad de poder comunicarse directamente a un precio más barato con el cliente de manera directa, sin intermediario, digamos, y todo esto lo hacen a través de las redes sociales, ¿ya? Y acá nosotros compartimos un caso que ejemplificaba estrategias exitosas que se habían generado a través de redes sociales, ¿ya? Y que ejemplifican esta interacción, porque recuerden que no es una interacción, no es, o sea, que no es información, sino que hay un interactuar permanente a través de las redes sociales entre la empresa y su público objetivo. El tercero, que también lo hemos estado adelantando durante la última semana, es lo que se llama el storytelling o el arte de contar historias, ¿ya? Y que lo vimos muy bien reflejado en los casos de los comerciales que analizamos la semana pasada, ¿ya? Que tienen que ver más que nada con una lógica, principalmente que se aloja en la publicidad, en los comerciales particularmente, en que la empresa ya no solamente está vendiendo un producto, sino que, como bien dice en el último párrafo de la publicidad, no se centra en la característica del producto, sino que busca contar una historia que vincule emocionalmente al consumidor con la marca, ¿ya? O sea, aquí la empresa está apelando a algo más profundo que buscar una necesidad y satisfacerla, como era el clásico modelo antiguo de la publicidad o el marketing, o de la venta en general, sino que ya está buscando el producto establecer una conexión emocional con la persona, y eso lo hace a través de una historia que obviamente a la persona le va a generar ciertas emociones, y esas emociones finalmente la van a inducir a comprar cierto producto, ¿ya? Entonces acá ya estamos hablando de que la persona, más que a veces elegir un producto por la calidad o el precio, va a elegir porque empatiza con la visión de la empresa, empatiza con esos valores que está transmitiendo la empresa, o simplemente se siente identificado con estos valores que la empresa transmite, ¿ya? Entonces ahí cambia un poco el paradigma del consumidor, que solamente va a hacer un análisis de costo-calidad, por decirlo de alguna forma, sino que también ya la publicidad está entrando a un proceso que es más interno del consumidor y que tiene que estar y que está ligado con las emociones. En función de las emociones, cómo el consumidor va a decidir sus opciones de compra, ¿ya? Y lo hace a través de contar historias que identifiquen a la marca con el consumidor, ¿ya? Y ahí dejamos un video que, si no lo vieron, yo lo invito a ver porque es muy, muy bueno, de la marca Nike, que también cuenta una historia de una manera bien entretenida, bien dinámica, y que en el fondo cuenta la historia de una pareja, de lo cual hay una persona deportista y la otra que no hace tanto deporte, pero que en el fondo hay un mensaje en el fondo que cuando uno quiere estar con una persona hace lo que puede,
se pone a hacer ejercicio, y la persona queda muy mal físicamente, después la van a ver al hospital, etc. Entonces, transmite una historia en el fondo de una pareja a través de un hilo común que hacer deporte con, en este caso, ropa deportiva Nike, y que obviamente generan una serie de emociones mientras uno está viendo el comercial, que pasan por la risa, que pasan por la empatía, y que también pasan al final, por el fondo, por entender la historia de esta pareja, ¿ya? Entonces, si no lo vieron, yo creo que es súper bueno este video, porque para mí es de los que refleja mejor esta estrategia de contar historia y de vincular a las personas con una emoción, ¿ya? Y esto simplemente lo hace un comercial, en este caso de una marca deportiva, que antes salían solamente personas haciendo deporte, por ejemplo, y que ahora vinculan eso más allá con la emoción detrás de hacer un deporte, en este caso de que una persona quiere invitar a su pareja haciendo deporte, etcétera, ¿ya? Tiene que ver más que nada con eso, lo que es el tema del storytelling, de contar historias. Y por último, en esta misma lógica, también hay empresas que han querido generar una comunidad de consumidores. De aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Mallplaza, que aquí hay algunos ejemplos gráficos, y que principalmente Mallplaza, tanto en Chile como en otros países donde se ha instalado, ha adquirido la lógica o empatizar un poco con los temas medioambientales, ¿ya? Por ejemplo, acá como dice el tema de utilizar bolsas reutilizables, los malls partieron un poco antes que la ley con respecto a no entregar bolsas, por ejemplo. Entonces, ahí están apelando, y es cosa de la publicidad, a un público que obviamente gira en torno al cuidado del planeta. O sea, como el mensaje que transmite en este caso Mallplaza, si vienes a comprar a nuestro mall, de alguna forma estás contribuyendo a cuidar el planeta. Efectivamente, la marca se ha caracterizado por eso, entonces, como ya les decía, comenzaron con este tema de las bolsas reutilizables antes que la ley lo estipulara. Tienen un tema con el control de la huella de carbono que tiene cada mall, en el fondo tienen una preocupación especial por eso, de no generar tanta contaminación, y de empatizar también con el público que busca eso. Entonces genera una comunidad en torno a eso, y hacen alguna actividad en común donde la gente, el cliente va, participa, aporta con una planta, han habido una serie de campañas en el fondo que tienden a generar una comunidad a partir de eso, ¿ya? Lo mismo que Starbucks, ya también lo habíamos comentado, que ellos apelan mucho a la experiencia del cliente, ¿ya? Y esa experiencia tiene que ver en el fondo con el hecho más allá de ir a tomarse un café, ¿ya? Sino que qué pasa cuando yo me estoy tomando un café en Starbucks, qué experiencias tengo, ¿ya? Conozco gente, estoy con gente parecida a mí, es un lugar agradable, puedo trabajar, y como se ven acá, por ejemplo, que pasan algunos cafés que tienen algunas mesas para que la gente pueda trabajar, hacer sus reuniones de negocio, etcétera. Y de alguna forma también están buscando captar una comunidad común en torno a su producto, que viva una experiencia común, que es que, como les digo, que más allá de ir a tomarse un café, en el fondo de vivir toda una experiencia al momento de ingresar a un local de Starbucks, ¿ya? Que te llamen por tu nombre, y eso igual fue una de las primeras cadenas que hacía eso, que en el fondo cuando tú comprabas un café te anotaban tu nombre, después te llamaban por tu nombre, que sean más o menos espacios adecuados tanto para una conversación personal como quizá algo más laboral, etc. Y bueno, también hemos hablado obviamente de que es una marca que de alguna forma tiene un estándar de precios que también apunta a un cierto segmento muy acotado de personas que pueden adquirir o que pueden ser parte de esta experiencia del servicio Starbucks, ¿ya? Entonces, básicamente también es una cuarta característica de las empresas de ahora que tienden en el fondo a generar una comunidad. Y eso trasciende, por ejemplo, en que Starbucks también vende productos, ¿ya? Vende cafés, o sea, perdón, vende tazas, vende polera. Entonces la gente que va a Starbucks también como que al sentirse parte de esa comunidad quiere que los demás sepan que está ahí. Pues. Entonces tiene su taza de Starbucks o tiene su polera de Starbucks y la gente sabe que esa persona va a Starbucks y que pertenece a ese círculo de las personas que van a consumir café a esa tienda, ¿ya? Eso con respecto a la parte estratégica y las tendencias actuales que se están dando a nivel de comunicación estratégica en la empresa, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver directamente con nuestra estrategia. Nosotros la vamos a concentrar en nosotros, ¿ya? Como profesionales que nos vamos a proyectar a un mercado laboral y que obviamente siempre vamos a querer mostrar nuestra mejor imagen para poder acceder a las mejores opciones que el mercado laboral nos va a entregar. Entonces,
Bueno, lo que vamos a ver ahora y lo que tienen que hacer durante esta semana, y que tiene que ver con el trabajo que ustedes tienen que entregar el día viernes, es trabajar en una estrategia de marca personal o personal branding, ¿ya? Que, como está acá en el cuadrito amarillo, dice, es una estrategia por la cual consideramos a nosotros como persona, como una marca, de la misma manera que una marca comercial, y tenemos que transmitirla y con el objetivo de que nos podamos diferenciar del resto y acceder a mayor posibilidades de éxito en las relaciones sociales, personales, que finalmente nos van a repercutir en el ámbito laboral, ¿ya? Entonces, de alguna forma, todos tenemos una marca personal, ¿ya? Todos tenemos cierta identidad, la cual nos constituye como personas, como profesionales, y que también proyectamos en el día a día. Ahora, la idea es que esa identidad nosotros la podamos proyectar de una manera efectiva, asertiva también, en el sentido de tener claro cuáles son nuestra identidad que queremos transmitir, que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se construye, ¿ya? Y también cómo queremos que los demás nos vean, ¿ya? Que no sea un proceso al azar en el fondo de la construcción de esta marca personal que se vaya dando por sí sola, sino que en el fondo que sea una estrategia personal de cómo nos proyectamos ante el mercado laboral, ¿ya? Entonces, para ello, cuando vamos a trabajar en la construcción de nuestra marca personal, tenemos que hacernos una serie de cuestionamientos tal cual una empresa se hace cuestionamientos para generar su estrategia. Tenemos que pasar por los mismos pasos, pero a este nivel, a un nivel personal, ¿ya? Entonces, básicamente acá nosotros planteamos una serie de reflexiones que son las que tenemos que hacer en primer paso, antes de pasar a definir nuestra imagen personal, o nuestro personal branding. Entonces, en esta etapa, y esto lo tienen que hacer ustedes previo a la tarea del fin de semana, es reflexionar en función de estas 7 preguntas que están acá, ¿ya? Y como les digo, son las mismas preguntas que se hacen en una organización, pero en este caso ustedes la tienen que hacer a nivel personal, en términos de cómo ustedes van a proyectar su marca personal. Entonces, la primera pregunta dice referencia a cuáles son tus valores principales, ¿ya? Como persona. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, hay algunos que son bastante valorados a nivel de mercado, como transparencia, honestidad, responsabilidad, integridad, etc. Entonces, la idea es que nosotros tengamos súper claro cuáles son nuestros valores principales. Y cómo podemos llegar a tener claro eso es haciendo un examen, digamos, de cómo nosotros nos comportamos con los demás y qué valores afloran más cuando estamos bajo ciertas situaciones, ¿ya? Somos colaborativos, somos comprometidos, somos responsables con las tareas que nos asignan. Entonces tenemos que siempre definir, como dice acá, al menos 3 valores que son los que orientan nuestra conducta y que nosotros evaluamos que son, obviamente, los que mejor nos posicionan frente al mercado laboral, ¿ya? Segundo, ¿cuáles son tus objetivos personales y profesionales? Ya, en ese sentido es, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y qué tanto más quiero crecer, en el fondo? Entonces, y para recorrer un camino, obviamente tenemos que trazar ese camino. Entonces, nosotros sabemos dónde estamos ahora, pero también tenemos que saber dónde queremos llegar en el futuro, ¿ya? En su caso, por ejemplo, seguir estudiando, sacar una ingeniería, trabajar, quizás después seguir estudiando, tener un posgrado, o armar su propio negocio. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué quieren llegar? ¿Cómo se ven en 5 años más, por ejemplo? Es una buena métrica en el fondo plantearse 5 años más en el fondo para ver cómo ustedes quieren estar. Una vez que egresen de la carrera, que ya tengan un tiempo de experiencia laboral, ¿qué quieren ser? Más allá de eso. Ahora, su objetivo a corto plazo, en términos profesionales, es terminar su carrera dentro de aquí al próximo año. Pero tienen que proyectarse siempre un poco más allá de eso. Quizás proyectarse en 5 años más, en el fondo, les va a ayudar a definir ese camino que ustedes quieren recorrer, ¿ya? Y que van a, obviamente, dedicar sus recursos a poder cumplir esa meta que ustedes están planteando, ¿ya? La tercera pregunta tiene que ver con identificar habilidades, ¿ya? Habilidades significa para qué soy bueno, en el fondo, en qué me destaco. Y siempre el mercado laboral ya no solo se está fijando en las habilidades técnicas, ¿ya? Y sobre todo para nosotros que trabajamos en área administrativa, las habilidades blandas son relevantes y son criterios de selección también al momento de postular a un cargo. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras habilidades, ¿ya? Para que en el fondo las pongamos en valor, ¿ya? Poner en valor significa que sepamos que
lo que nosotros sabemos hacer, lo sabemos hacer bien, y que una empresa que necesita alguien que necesita hacer eso, nosotros vamos a cumplir con esa expectativa 100%, ¿ya? Y a nivel técnico, por ejemplo, ustedes como técnicos y administradores de empresas tienen una visión general de todos los procesos de administración, ¿ya? Y la malla está enfocada, por ejemplo, en que pasan por distintos procesos de la empresa. Ustedes saben de contabilidad, ustedes saben de recursos humanos, ustedes saben de marketing, ustedes saben de comunicaciones, etcétera. Entonces, esas habilidades que ustedes tienen, siempre las tienen que dejar claras, ¿ya? Y cuando hablamos de habilidades blandas, tienen que ser, obviamente, o técnicamente se definen como habilidades conductuales, son las que nosotros tenemos en nuestro comportamiento, ¿ya? Y que si bien se dice que podemos tener habilidades que son innatas, también hay otras que se pueden ir desarrollando, ¿ya? No necesariamente una persona nace líder, se puede ir construyendo como un líder, ¿ya? No necesariamente una persona nace como buen comunicador, sino que también se puede ir construyendo como un buen comunicador. En general, bueno, las habilidades blandas más requeridas por el mercado por lo general son compromiso, ¿no? O sea, que al momento de que la empresa te pida algo, tú te comprometas y cumplas finalmente con lo que te comprometes, ¿ya? En estos momentos se está valorando mucho la innovación, ¿ya? O sea, ser una persona innovadora obviamente te va a posicionar en un nivel distinto que una persona que quizás no ignora. Y cuando hablamos de innovación, en el fondo es ser creativo, y ser creativo es dar respuestas diferentes al mismo problema, ¿ya? Son habilidades blandas que en estos momentos son muy valoradas, ¿ya? ¿Qué te diferencia de los demás? Así como en marketing siempre tenemos que tener un diferenciador, nosotros como personas también tenemos que tener un diferenciador, ¿ya? Por más que ustedes sean un curso completo, que estén estudiando la misma carrera, todos son distintos, todos tienen capacidades distintas, y de alguna forma sus diferenciadores los van a diferenciar, aunque sea el compañero que estudió la misma carrera, pero quizás yo tengo una capacidad de habilidad blanda distinta que la que tiene mi compañero, por ejemplo. Entonces, es importante saber, mirando al entorno, asumiendo el entorno eventualmente como una competencia, que somos distintos nosotros, no que somos mejores, y que somos distintos, que podemos ofrecer distinto que los demás pueden ofrecer, ¿ya? Por último, ¿qué habilidades crees que necesitas adquirir o desarrollar? Al momento en que nosotros hacemos el ejercicio de identificar nuestras habilidades, obviamente hacemos un diagnóstico de lo que tenemos ahora, pero también tenemos que tener claro que para llegar a nuestro objetivo, hasta el final de camino, hay ciertos conocimientos que tenemos que tener, ¿ya? Por ejemplo, no sé, manejar Office a nivel avanzado, o manejar un inglés a nivel intermedio, todo eso son herramientas habilidades o conocimientos que en el fondo nos sirven a proyectarnos mejor al momento de salir a buscar un trabajo en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, la idea también es poder detectar esas brechas que nosotros tenemos ahora para cumplir nuestro objetivo, y una vez que las tengamos identificadas, pasar al siguiente paso, que es cómo reduzco esas brechas, en el fondo, cómo potencio o desarrollo mis habilidades, ¿ya? Ahí podemos recurrir, obviamente, a planes de entrenamiento, o ya algo más formal, seguir estudiando otra carrera, sacar un grado profesional. Ahí, en el fondo, tienen que plantearlo dependiendo de sus intereses, ¿ya? Si quieren ser emprendedores, obviamente tienen que necesitar desarrollar habilidades emprendedoras, más comerciales. Son distintas, las habilidades que ustedes van a poner en práctica en función del camino que quieran seguir, ¿ya? Obviamente un emprendedor va a tener que tener competencias muy distintas a una persona que va a trabajar quizá en una empresa. Entonces, la idea es que definan ese camino y hagan un mapa de ruta, definan sus brechas de conocimiento y vean cómo las van a reducir en un corto tiempo, ¿ya? Para poder, en el fondo, cumplir un perfil laboral que sea el más adecuado a lo que necesita el mercado laboral, y también en función de las expectativas que ustedes tienen. Entonces, yendo un poco más en resumen, ¿qué significa definir tus valores? Los valores son los que definen tus comportamientos con el entorno y que dan un sentido de identidad. Entonces, como están acá, tenemos una serie de valores como transparencia, honestidad, respeto, y como yo les decía, el trabajo colaborativo, la innovación, el compromiso, son temas que las empresas valoran mucho ahora, ¿ya? La misión es, ¿por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te mantiene vivo, como dice acá la frase, ¿ya? Tiene que ver más con lo interno que con lo externo, ¿ya? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Al definir tu misión tienes que tener claro dónde estás ahora y por qué estás ahí ahora. En el caso de ustedes, ¿por qué están estudiando esta carrera? ¿Ya? ¿Por qué están en este momento ahora en el tercer semestre a punto de finalizar su proceso formativo? ¿Ya? La visión, al igual que la empresa, ¿dónde queremos llegar? El final de nuestro camino, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar a ese camino? Definir tu mensaje y audiencia, de qué quieres transmitir,
de ti y a quiénes les quieres transmitir, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos que definir una audiencia que le vamos a transmitir nuestra imagen, que obviamente eso va a ser principalmente el mercado laboral, en los ámbitos administrativos donde nosotros nos podemos desempeñar, ¿ya? Ahí vamos a ver LinkedIn, por ejemplo, que es una herramienta o una red social que nos ayuda mucho a eso. Y obviamente tenemos que definir qué mensaje queremos transmitir, ¿ya? Y a quiénes les quiere llegar esos mensajes, ¿ya? Puntualmente, el mensaje a nivel del mercado laboral y de marca personal tiene que ver con transmitir cuáles son tus competencias, habilidades y cuáles son tus expectativas, ¿ya? En función de tu búsqueda laboral o tu proceso de inserción al mercado laboral, ¿ya? Y por último, visibilidad. Establecer dónde quieres ser visible y cómo quieres ser visto, ¿ya? Es decir, nosotros definimos dónde nos van a ver. Vamos a participar en redes sociales. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de inserción laboral, por ejemplo, llevándolo a ese ejemplo puntual? ¿Ya? Vamos a recurrir a nuestros conocidos, vamos a ir a un mercado laboral o buscar en las bolsas de trabajo, etcétera. Ya, en el fondo es cómo nosotros nos hacemos visibles frente al mercado laboral y donde quieren que nos vean, ¿ya? Por lo general, a nivel de búsqueda de trabajo, LinkedIn es la herramienta principal, y también tener nuestros currículum actualizados en las bolsas de trabajo, que son las que más se utilizan en el fondo para los procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? Yo creo que son las dos plataformas que son las más eficientes, obviamente, al momento de poder buscar un trabajo. Ya. Con respecto a eso, antes de pasar a lo siguiente, quería que veamos esto. Una de las tareas de esta semana, y que también tiene que ver obviamente con lo que estamos viendo, es la construcción de un currículum vitae. ¿Ya? Entonces, a ver, partamos de la premisa que no existe el currículum vitae mágico que nos va a abrir la puerta a todas las ofertas laborales ni que nos va a encontrar trabajo. Eso no existe. Van a haber formatos mejores o peores. Generalmente siempre hay recomendaciones de cómo tienen que hacerse los currículum. Pero básicamente yo aquí les puedo dar mi visión desde recursos humanos, trabajando al tiempo de reclutamiento y selección, que en el fondo cómo se tiene que construir un currículum y qué es lo que le importa a la persona también que está realizando un currículum, ¿ya? ¿Por qué es importante el currículum? Es nuestra primera imagen ante una posible empleador, ¿ya? Lo primero que va a ver de nosotros cuando nosotros postulamos un trabajo es el currículum, ¿ya? Entonces, es nuestra puerta de entrada a un proceso de selección. Entonces, el tema de la marca personal parte desde acá en el fondo, ¿ya? Porque obviamente tenemos que hacer que nuestro currículum sea interesante para la persona que lo va a revisar, ¿ya? Consideren también que al momento en que ustedes van a postular a una oferta de trabajo, van a haber muchas personas postulando a la misma oferta, ¿ya? Entonces, y ahí también le doy un poco mi visión desde el área, desde la otra vereda, en el fondo, desde la persona que hace el proceso de reclutamiento de selección. Cuando uno publica un aviso pueden llegar fácilmente entre 300 y 500 currículos en 2 o 3 días, ¿ya? Y uno tiene que filtrar todos esos currículos y no hay mucho tiempo. O sea, yo diría que en promedio en experiencia uno ya cuando ya lleva harto tiempo trabajando en recursos humanos, principalmente en selección, revisa un currículum en un minuto, ¿ya? Llega a esa capacidad de poder revisar un currículum en un minuto. Entonces, obviamente tenemos que ser súper asertivos en cómo nos vendemos para que la persona que va a revisar el currículum de la manera súper rápida se dé cuenta que nosotros somos la persona adecuada para ese cargo, ¿ya? Y eso se constituye primero a través del currículum, ¿ya? Ahora, como antecedente general, no sé si han visto en las bolsas de trabajo, en labor, trabajando, que generalmente se hacen preguntas al candidato, y generalmente las preguntas son cuáles son sus expectativas de renta, cuál es su experiencia laboral, y algunas preguntas principalmente a cosas muy específicas que la empresa necesita saber de los candidatos. Cuando ustedes postulan a un trabajo, responden esas preguntas, lo primero que va a ver la empresa va a ser la respuesta de ustedes a esas preguntas, ¿ya? No ve el currículum. ¿Por qué? Porque esas preguntas se denominan de filtro. Entonces, en la medida que el candidato que postula en sus respuestas da cuenta de que cumple el perfil a nivel de expectativas de renta, a nivel de estudio, a nivel de experiencia, recién el reclutador abre el currículum y lo ve. Entonces, es súper importante que cuando ustedes postulen un trabajo y le aparezcan estas respuestas, puedan responder
ocupando este principio que nosotros estamos viendo en el fondo de vender su mejor imagen en esas cortas líneas, ¿ya? A veces preguntas complejas y que tienen que ver, por ejemplo, con las expectativas de renta, ¿ya? Si la empresa te pregunta las expectativas de renta es porque necesita saber tus expectativas de renta, ¿ya? Si colocan, por ejemplo, de acuerdo al mercado, lo más probable es que no lo van a llamar, ¿ya? Porque si la empresa está colocando esa como pregunta es porque necesita saber en qué rango de renta estás tú, para saber si estás dentro de lo que pueden ofrecer, está muy bajo o está muy alto, ¿ya? Con respecto a la pregunta de la experiencia laboral, es súper importante, como lo tenemos acá en pantalla, colocar el cargo, la empresa, el pedido, y es súper relevante colocar las funciones, ¿ya? Un error muy común de las personas que hacen currículum es que solamente colocan el cargo. Pero el cargo por sí solo no me va a decir a mí como reclutador qué es lo que la persona sabe hacer. Entonces siempre es importante colocar en el fondo las funciones que yo hacía porque generalmente un reclutador lo que busca es evidencia de que la persona sabe hacer lo que le estoy pidiendo. ¿Y eso cómo lo veo? Si en el currículum desarrolló tareas de similar naturaleza, ¿ya? Entonces es súper importante colocar las funciones cuando les preguntan sobre su experiencia laboral, más allá del cargo y el tiempo que estuvieron, ¿ya? Eso como antecedente en general cuando postulen un trabajo a través de bolsas, porque como les digo, las preguntas son preguntas de filtro y el reclutador primero va a ver las preguntas y de ahí, si las preguntas están ok, va a recién a abrir su currículum y lo va a guardar eventualmente por una entrevista, ¿ya? Entonces, con respecto al currículum en sí, que nosotros tenemos que presentar, la idea es que pueda tener esta estructura, ¿ya? Primero, siempre partir con un resumen en la parte superior, ¿ya? O antes que eso. Antiguamente, el título del currículum vitae era currículum vitae. Ahora ya no se ocupa colocar currículum vitae, sino que el título es nuestro nombre completo, ¿ya? O sea, en vez de decir currículum vitae, debería ser, por ejemplo, Antonio Alberto Cerda Leiva, las letras mayúsculas. De ahí debería venir un resumen, que cuando yo hablo de resumen, son 4 líneas en el fondo que resuman todo, ¿ya? Y principalmente, ¿qué tenemos que dar a conocer? ¿Cuáles son nuestra formación académica? ¿Cuáles son nuestras principales experiencias laborales? ¿Y cuáles son nuestras principales expectativas? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo debería ser? Solo como un ejemplo. Egresado de técnico de administración, de técnico en administración de empresas, con experiencia laboral ahí ustedes colocarán de acuerdo a su experiencia personal, con motivación por ingresar al mercado laboral de una empresa que me dé opciones de crecimiento, etc. ¿Ya? Entonces, la idea en esta parte, en el fondo, es, como les digo, que ustedes puedan dar a conocer su perfil a grandes rasgos, a nivel de estudios, experiencia, y qué en el fondo están buscando en ese momento, ¿ya? Al momento de buscar un nuevo trabajo. Después los antecedentes personales, que son los típicos, más allá de lo estrictamente necesario, no es bueno colocar en ese sentido, es colocar su nombre, teléfono, correo electrónico, y no más que eso, ya colocar dirección, quizás colocar la comuna, pero no colocar la dirección exacta, porque igual hay antecedentes personales, y ya cuando uno sube un documento a la red, eso pasa a ser público, o sea, también hay que tener ojo con eso, ¿ya? Los antecedentes académicos vienen después, ¿ya? Siempre tienen que partir de lo último, ¿ya? En este caso ustedes tienen que partir por técnico en administración de empresas y después colocar quizás donde estudiaron, donde sacaron su cuarto medio. No más que eso, ¿ya? Colocar los años y la institución, como les digo. Entonces, en su caso siempre debería ser partiendo por el último estudio, que en su caso es técnico a nivel superior en administración de empresas y educación media, no más que eso. La experiencia laboral, también, siempre partiendo de la última a la primera, ¿ya? ¿Por qué? A la persona que está viendo el currículum le interesa más que nada saber de dónde vienes, cuál fue tu última experiencia, porque en el fondo es lo más fresco, lo último que hiciste, ¿ya? Entonces siempre hay que partir desde la más reciente hasta la más antigua, con la siguiente estructura. Hay que nombrar el cargo, la empresa, el periodo es el tiempo que estuve, ojalá mes, año, por ejemplo, enero 2019, junio 2020, ¿ya? Y como les señalaba, las principales funciones, ¿ya? Si yo trabajaba ejecutivo de venta, no sé, pues era atención de clientes, manejo de caja, etc. Y si ustedes tuvieron algún hito en que se hayan destacado en su trabajo, también es bueno colocarla ahí, ¿ya?
por ejemplo, el cumplimiento de la meta de venta por 3 meses seguidos, ¿ya? La idea es, en esas pocas líneas, reflejar los éxitos o el buen desempeño que ustedes tuvieron en esa experiencia puntual laboral, ¿ya? Entonces, como les digo, el cargo por sí solo no dice nada, ¿ya? Porque un mismo cargo en distintas empresas pueden hacer distintas cosas. Entonces, al reclutador lo que le interesa en el fondo es saber qué hacías, qué funciones realizabas, ¿ya? Después vienen las competencias a nivel técnico y blando, ¿ya? ¿Qué es importante acá? Siempre a nivel técnico todos vamos a tener que manejar algún tipo de competencia que nos va a ser distintivo, ¿ya? Como les decía, en el caso de ustedes conocen todos los procesos de gestión de empresas, ¿ya? Porque de alguna forma pasan por contabilidad, por finanzas, por marketing, por recursos humanos, por administración, y con algunas formaciones transversales, con un nivel de Excel, con un nivel de Office a nivel intermedio, etcétera. Entonces, todas esas habilidades técnicas que especialmente se dan en la formación formal, en este caso, como en ENAC, la que están diciendo ustedes, las tienen que colocar acá, ¿ya? Y para nosotros, en el ámbito administrativo, es súper importante que manejemos un ERP, ¿ya? Generalmente, cuando ustedes vayan a una entrevista, les van a preguntar qué software manejan, ¿ya? Y en este caso, ustedes manejan de Fontana, que entiendo que el software que ustedes han visto en distintos módulos y que el próximo semestre lo van a ver también en recursos humanos. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que colocar de Fontana. Si le ha tocado trabajar con otro sistema similar, SAP, Softland, lo tienen que colocar. Porque para la empresa, como les digo, a nuestro perfil administrativo es súper importante que nosotros manejemos algún tipo de software relacionados con el área de gestión donde trabajamos, ¿ya? Y cuando hablamos de competencias blandas, como les decía, en el fondo tiene que ver con cómo yo me comporto en el ámbito laboral. ¿Cuáles son mis características más destacadas de comportamiento en el ámbito laboral? Soy comprometido, trabajo colaborativamente, soy creativo, etcétera. ¿Ya? La idea es que ustedes, como decía, en el ejercicio previo de analizar sus habilidades, puedan definir en el fondo cuáles son sus principales habilidades blandas. Y por último, expectativas. ¿Qué están buscando? ¿Ya? ¿Y cuál es su disponibilidad? O sea, yo estoy buscando un trabajo para ingresar al mercado laboral y mi disponibilidad inmediata. Es importante señalar eso también, porque obviamente el empleador en este caso va a elegir a la persona en función también de lo que la persona busque, ¿ya? Independiente de las competencias y que quizá el candidato pueda cumplir requisitos de postulación, igual de alguna forma la empresa busca personas con ciertas características. Entonces, puedes tener muy buena experiencia previa, por ejemplo, pero si tus expectativas no van en función de la empresa, lo más probable es que no te seleccionen, ¿ya? Entonces, es súper bueno declarar, en el fondo, cuáles son las expectativas que yo busco al postular un trabajo, ¿ya? Esto como referencia para lo que tiene que ver con la tarea de esta semana, ¿ya? Igual se los voy a mandar esto por correo para que lo tengan como material de apoyo y yo les puedo estar revisando el currículum en la medida que me lo envíen de aquí al jueves, en el fondo, para hacerles correcciones. Insisto, más allá del trabajo en sí que tienen que realizar para la nota de esta semana, la idea también es que se queden con un buen currículum pensando en seguir a buscar trabajo, seguir a buscar práctica, en el caso de ustedes también pronto, ¿ya? Entonces también la idea es que podamos contar con un buen currículum, en el fondo, como digo, más allá de la tarea de esta semana, sino que para que ustedes también cuenten con un currículum adecuado para una búsqueda laboral. ¿Ya? Eso con lo que tiene que ver con el currículum. Y esto también es parte de la evaluación de esta semana, ¿ya? El elevator speech, bueno, si vieron el video lo van a tener claro, es una técnica en el fondo que se ocupa generalmente cuando se hacen talleres de ideas, con design thinking, o generalmente cuando la empresa está en alguna instancia en que necesita generar ideas creativas, hace este ejercicio, ¿ya? Que tiene que ver con, tal cual como está señalado en el cuadrito de acá, con un speech, así como un discurso que yo alcanzo a dar en el tiempo que un ascensor sube o baja, ¿ya? Que pueden ser de 45 segundos a 1 minuto. Entonces, como se refleja acá en la figura que colocamos acá, por ejemplo, que hay una persona que va a subirse al ascensor, le dice, espere, tengo una idea, está en un piso, y cuando llegan al otro piso, se dan la mano y dicen, ven, tenemos un trato. En el fondo es como vender un negocio en el tiempo que dura un viaje en ascensor, ¿ya? Es una técnica que se está utilizando bastante, como les digo, para generar creatividad, y la idea es cómo nosotros
llevándolo a la tarea de esta semana y a los objetivos de este curso, cómo ustedes pueden vender su imagen personal bajo la metodología del Speech Elevator. Es decir, entre 45 segundos y un minuto, convencer a una persona de que ustedes son el profesional idóneo para que pueda ser contratado, ¿ya? Y eso es parte de la tarea de esta semana, en el fondo, ¿ya? Entonces, se explica, son varios pasos que parten con un proceso reflexivo por parte de ustedes respecto de cuál es su misión, sus valores, su visión, sus diferenciadores, sus competencias, para pasar posteriormente a construir un currículum y para pasar posteriormente a construir un video bajo la metodología del Speech Elevator, en el supuesto que está colocado en el caso esta semana, que ustedes se encuentran con la persona que va a contratarlos, que ustedes están participando en un proceso de selección, entonces se encuentran con la persona que va a contratar, y ustedes tienen la posibilidad de en un minuto decirle a esa persona todas sus cualidades, visión, valores, competencias, diferenciadores, etcétera, para convencer a la persona que los pueda contratar, ¿ya? Entonces es importante que quizás puedan ver este video que está alojado acá, que es un ejemplo, ¿ya? Que es bien cortito, pero en el fondo da el ejemplo de lo que es cómo se construye un speech elevator, pensando que es un tiempo agotado en que nosotros tenemos que entregar la mayor cantidad de información para convencer al oyente de algo. En este caso, como ejercicio práctico, de que me contrate, ¿ya? Entonces, esto es lo que está alojado en el aula virtual como tarea, ¿ya? Pero básicamente yo les voy a mostrar ahora una PPT donde acotamos la tarea. Porque lo que tiene que ver con, por ejemplo, Facebook e Instagram ya son redes sociales que son más bien personales de ustedes, por lo tanto ahí ustedes publican y proyectan su imagen y ahí es un tema que yo no voy a participar. Sí me interesa que la tercera red social, que en este caso es LinkedIn, ustedes sí puedan crearse. Si no tienen un perfil, lo puedan crear, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una herramienta, o perdón, más que una herramienta, una red social que se enmarca en términos laborales, ¿ya? Entonces, principalmente ahí uno genera un perfil que está enfocado, como les digo, a temas laborales, tanto si estás buscando trabajo, si estás haciendo negocio, también es una plataforma que te va a servir, ¿ya? Que te permite contactarte con personas de tu entorno, y ahí tú defines, como decíamos antes, tu audiencia, ¿ya? Dependiendo de qué rubro quieras trabajar, por ejemplo, con quién te vas a empezar a relacionar, si vas creando una red de profesionales que trabajan contigo, y vas compartiendo contenido, y también vas participando, no sé, pues te entregan información, se comparte mucha información técnica también en LinkedIn, pero también se comparten ofertas laborales, ¿ya? Entonces, y más allá de compartir ofertas laborales, ya LinkedIn pasa a ser también parte de nuestro currículum. Entonces, es importante que en el currículum también ustedes puedan incluir el perfil de LinkedIn para poder revisarlo. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas también ahora están recurriendo a revisar el LinkedIn para, en el fondo, ver si es que la persona tiene un perfil adecuado al puesto que están ofreciendo, ¿ya? O sea, ya no estamos a nivel de que solamente el currículum es la herramienta que nos va a ayudar a buscar trabajo, sino que también una red social, como en este caso LinkedIn, también nos va a ayudar a eso, ¿ya? Mucha gente encuentra trabajo a través de LinkedIn, mucha gente se ofrece cuando está buscando trabajo a través de LinkedIn. De ahí, obviamente, va en función de la red que tú logres construir en el fondo, qué tan eficiente puede ser para ti para buscar trabajo, ¿ya? Eso, entonces, principalmente lo que tiene que ver con los tres primeros puntos, LinkedIn sí es parte de la tarea de esta semana. Entonces, la tarea de esta semana va a quedar de esta forma. La tarea de semana 4. Primero, crear un perfil en LinkedIn y seguir la cuenta del docente. Ahora, pueden hacerlo, me pueden seguir, te les voy a mostrar mi cuenta ahora, o pueden dejar en su currículum su cuenta de LinkedIn, yo la pincho y también lo voy a seguir, ¿ya? Y la segunda tarea es preparar un currículum incluido con la sugerencia del formato que yo les acabo de entregar, incluido el link de LinkedIn, como les digo, para poder pincharlo, para poder revisar en el fondo cómo construyeron su perfil de LinkedIn. Y lo último que estamos viendo recién, que es grabar un video tipo Speech Elevator, bajo la lógica, como les decía, de un caso en que ustedes están postulando a la gerencia de Administración y Finanzas y se encuentran con el gerente de Administración y Finanzas en el ascensor, van a bajar juntos y tienen un minuto para convencerlo de que ustedes son las personas adecuadas para ese cargo en función de la metodología que nosotros acabamos de definir, ¿ya? De definir misión, valores, diferenciadores, etc., ¿ya? Y
como les comentaba, la fecha de entrega para esta semana, considerando que es la última semana y partimos también la próxima semana con las siguientes asignaturas, se va a adelantar para el viernes, ¿ya? Para el viernes 10 de julio a las 23:59, ¿ya? Entonces la idea es que el viernes 10 de esta semana ustedes me puedan enviar los siguientes productos, ¿ya? El perfil de LinkedIn, el currículum que lo tienen que subir al aula y el video tipo que lo tienen que subir a YouTube y enviarme por correo el link para que yo lo pueda ver. ¿Ya? Yo después les voy a mandar un correo cuando le grabe la grabación con esto actualizado y también los canales de entrega, para que queden claros en el fondo en qué plataforma tienen que entregar cada una de estas tareas. ¿Ya? Eso. Y rápidamente, si no conocen LinkedIn, esta es la plataforma LinkedIn, ¿ya? Por ejemplo, acá está el perfil. La idea es que uno acá coloque una foto. Quizás esa foto no es la más pertinente para un contexto laboral, pero la verdad es que no la he cambiado hace 5 años porque no he encontrado otra foto que me guste. Acá tiene que ir una pequeña descripción de uno, que en general aquí es como lo más general, porque es lo que aparece en el título, ¿ya? En este caso, bueno, mi estudio y mi cargo actual. Acá uno puede construir un poquito más de detalle, y es básicamente lo que está acá, es lo que debería estar en la parte de resumen de su currículum, en la primera parte, porque es lo primero que se ve. Entonces, la idea es poder colocar un resumen profesional de ustedes a nivel de estudios y también a nivel de experiencia laboral, ¿ya? Y también les va a pedir ahí construir su currículum, etcétera. Si tienen alguna duda con estos chicos, me escriben al correo y yo los puedo ir orientando, ¿ya? Como les digo, tanto a nivel de currículum como a nivel de LinkedIn, yo los puedo ir asesorando durante esta semana hasta el día jueves, ¿ya? Si en la medida que ustedes me van a mandando su currículum o me envían su link por correo de LinkedIn, ahí yo los puedo ir orientando respecto a cómo van trabajando estas dos herramientas que son súper fundamentales en el fondo para nuestra construcción de la marca personal, ¿ya? Eso, chicos. ¿Dudas, consultas con respecto a los contenidos o a la Profe, tarea? yo tenía Celeste. una duda que yo casi no tengo experiencia laboral, entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Es muy poquita mi experiencia así como un trabajo o algo así. Mándame lo que tenga y lo vamos. Lo vamos. Bueno, Ojo, no, es que que de a verdad veces. que ¿Ah? es muy poca, creo que he trabajado una vez en un negocio, o sea, como Ya. una cosa así. Pero no es lo más relevante, generalmente a nivel de ustedes las experiencias son pocas o muchas veces son informales, han trabajado con algún emprendimiento, etcétera, pero ahí la idea es hacerlo llamativo, ese es el desafío, entonces colócalo de igual forma y de ahí lo vamos arreglando, por eso la idea es que me lo vayan enviando por correo, ¿ya? ¿Alguien más tenía duda? Yo tenía exactamente la misma duda, porque onda, la mayoría de cursos son jóvenes y por lo menos yo, mis cargos han sido como súper bajos, entonces, ¿cómo voy a poner eso en un currículum? Eh, A ver, o sea, siempre cuando nosotros partimos, igual cuando partí buscando trabajo, obviamente igual colocaba siempre las experiencias que tenía, pero a medida que uno va avanzando hay ciertas experiencias que se van eliminando, ¿ya? Entonces, a ver, en el caso de ustedes, obviamente son personas que están estudiando para ingresar al mercado laboral, entonces no necesariamente los van a evaluar en función de su experiencia, ¿ya? Principalmente se van a fijar en sus competencias, habilidades y conocimientos, ¿ya? Y la entrevista que es fundamental donde ustedes muestran sus habilidades blandas. Entonces no se compliquen con el tema de la experiencia. Si no tienen, coloquen sin experiencia. Si tienen una pequeña, coloquen lo que tienen. Y yo cuando se lo revise, les voy a decir si es pertinente o no que lo coloquen, ¿ya? Pero por ahora, a nivel general, entendiendo lo que dice Marlene, ustedes se están formando para salir. Entonces tienen que enfocarse principalmente en sus conocimientos, habilidades y competencias técnicas y blandas, ¿ya? Más que en la experiencia, porque se asume que ustedes no necesariamente tienen experiencia en el ámbito administrativo. Pero es súper importante suplir eso con la claridad de cuáles son mis competencias, mis habilidades, etc. ¿Ya? No se compliquen con eso. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Profe, Marlene. entonces el currículum se lo tenemos que enviar a usted antes de ponerlo en Si la quieren, evaluación. se los dejo abiertos. O sea, si quieren lo suben directamente a la plataforma, pero si quieren que se los revise, me lo envían de aquí al jueves. Ah, ¿Ya? perfecto, profe. Profe, ¿y ¿Ya? por qué se adelantó la evaluación? Porque
el próximo periodo parte la próxima semana, entonces la idea es como no quedar tan chocados, eventualmente si es que alguno de ustedes se va a examen. También la idea es eso, que no juntar los tiempos, porque lamentablemente no va a haber una semana intermedia como hubo en los otros periodos, entre un periodo y otro, tenemos que cerrar un poquito Profe, antes. ¿y no nos van a dar vacaciones? ¿De invierno? Es que yo tenía entendido por un correo que nos llegó que se suponía que nos cerraban el 11 y teníamos 2 semanas de vacaciones. A ver, lo que pasa es que, sí, a ver, ustedes están comenzando el próximo periodo el lunes 13, son 4 semanas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, claro. Ustedes están terminando la semana, claro, la semana 9, pero la semana del 10 de agosto va a ser para los exámenes, si es que alguno se va a examen, o para cerrar la asignatura. Entonces, si en la medida que ustedes terminen el cuarto periodo y no queden con nada pendiente, ustedes ya quedan desocupados a contar del 9. Y después vuelven el 31 de agosto al segundo semestre. O sea, Entonces, van a tener 2 semanas y si no tienen nada pendiente van a tener 3. claro, pero el correo que nos llegó por parte de la jefa de carrera salía que terminaba el 11 y que ahí habían 2 semanas como sin hacer nada, ¿El 11? ¿sí? O sea, a ver, el periodo 4, el que viene ahora después, termina el domingo 9, la semana 4, ¿ya? La semana del 10 es la semana 5, ¿ya? Pero como les digo, eso siempre queda para exámenes o evaluaciones pendientes. Entonces, si ustedes a la semana 4 terminan con todo, se eximieron de la asignatura, no sé qué asignatura les toca el siguiente periodo, terminan hasta ahí. Y de ahí las clases se retoman el lunes 31. Esa es la fecha Claro, sí, de... sí, yo entiendo su punto, pero es que el correo salía por julio, entonces por eso yo le pregunto. No, en agosto. Las vacaciones van a ser en agosto. O sea, a ver, la jefa de correo le mandó un correo que sea julio. ¿Eso? Claro que este periodo se terminaba el 12 de julio y habían 2 semanas así como intermedias sin No, hacer no, nada. en agosto. En agosto. Yo le voy a decir que tenga con eso, pero en agosto. Entonces, usted terminamos esta semana, periodo 3, parte la semana siguiente con el periodo 4, las 4 semanas que corresponden como ha sido la tónica del semestre virtual, y de ahí tienen sus vacaciones y retornamos el 31 de Profe, agosto. una consulta que no sé si usted sabe. ¿Diana? Se supone que nosotros seguimos práctica intermedia. Eso igual se va a hacer, o sea, se va a tomar como un ramo porque nos queda un puro ramo, po. Y no sé si irán a hacer esto que estaba haciendo con otras clases, que como ponerle prácticas online. ¿Ustedes tienen en la práctica intermedia ahora en el tercero? Perdón, ¿es el tercer semestre? Sí, La verdad no, mi carrera es distinta, entonces no, yo tengo taller simulador, no tengo práctica intermedia, entonces no te podría dar una respuesta. Y quizás le comento a la jefa de carrera para que le aclare eso, porque no manejo cómo si se va a hacer o no, la verdad es que no manejo esa información porque ya a nivel de la jefatura de carrera. Le voy a pedir a Catherine que le aclare ese punto, ¿ya? ya, profe, gracias. ¿Más consultas, más dudas? Ya, entonces, más ratito les voy a enviar la grabación de la clase con las PPT anexas, con las 3 tareas y el canal de entrega, porque van a ser distintos, ¿ya? Quedo atento a sus consultas de que hasta el jueves y la evaluación se cierra el viernes en la noche, ¿ya? Entonces, este miércoles no vamos a tener clases. La idea es que esta semana nos vamos, en el fondo, yo les vaya ayudando a construir su LinkedIn y su currículum. Eso es lo importante que podamos hacer esta semana, porque los contenidos ya los vimos el día de hoy. Entonces, el miércoles no hay clase, pero de aquí en adelante la idea es que me empiecen a enviar su avance. El video, si lo alcanzan a enviar, ideal. Yo creo que es más difícil eso, lo que les va a tomar más tiempo, pero por lo menos el LinkedIn y el currículum me lo pueden enviar para que yo lo vaya a revisar. ¿Ya? Así que hay que estar atentos a sus correos. Las notas de la evaluación de la semana pasada van a estar como siempre el día de miércoles. Bueno, cualquier cosa me comunican por correo. ¿Ya? Eso, que estén muy bien y hablamos durante la semana. ¿Ya? Chao, profe. Chao, Listo. profe. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.